¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlos una vez más. Siempre es un placer poder compartir con ustedes un programa más, una emisión más. Hoy nos reencuentra este día tan especial que se celebra en todo el mundo, que es el Día del Mago, el día, podríamos decir, el Día de la Magia. Y hemos tenido la suerte de que hoy nos acompañe un personaje ilustre en lo que es el estudio de la historia de la magia, que ya voy a presentar en unos minutitos nada más. Saludarlos, desearles que hayan comenzado un 2022, este nuevo año que acaba de ver la luz, con mucho éxito, con mucha salud y por sobre todo con mucha magia. Haremos lo posible desde aquí por tener una emisión especial en la que vamos a hablar junto a un invitado, ya les digo, impresionante. No quiero perder demasiado tiempo en la presentación sin no darle la bienvenida a un gran compañero, al número uno, al maestro de la magia latinoamericana para el mundo. Desde Colombia, la tierra del café, el número uno, el señor Gustavo Lorgia. Bienvenido una vez más. Qué alegría, qué bonita presentación, demasiada presentación, pero qué alegría nuevamente. Primer programa del año y un programa muy interesante y con un motivo muy importante porque es el 31 de enero, Día del Mago. Pero este programa no solamente lo vamos a ver el 31, sino que va a ser muy, muy importante y seguro que va a ser un tema de consulta para no un año, sino muchos años, porque hoy es un super programa. Madini, ¿de dónde anda? Madini, aparentemente el profesor Madini ha lucrado bastante bien con el tema de la federación y en vez de llevarnos a París a nosotros, se fue él. O sea que hoy contamos con la ausencia. Nosotros trabajando aquí en Bogotá. Contamos con la ausencia, correcto. Sí, aquí en Bogotá con un clima primaveral, no hace frío nunca. Madrid hace un frío no tan fuerte, pero frío, y Argentina un calor que no se lo pueden aguantar. Ni le cuento. Si me ve alguna cosita, es el calor. Nada, bueno, ¿y quién es nuestro invitado hoy? Que es muy especial. Un invitado magnífico, tenemos un invitado magnífico desde España, precisamente de Madrid. Es difícil colocar un solo adjetivo, una sola palabra que lo defina, pero podríamos decir un ilustre, un erudito, esa gente que realmente hace por la magia, lo que pocas veces se ve, y es una persona encantadora. Tenemos con nosotros desde Madrid al señor Ramón Mairata, que lo presentamos de esta manera. El invitado del día. Ahora sí, lo tenemos con nosotros. Buenas noches, bienvenido por primera vez, pero esperemos que no sea la última, a un café virtual, el señor Ramón Mairata desde España, Madrid mismísimo. Bueno, encantadísimo de estar con todos vosotros, muy feliz de estar con el gran maestro Gustavo Lorgia y también con ese gran animador de la magia que es Naim. Encantadísimo de estar con vosotros. Muy contentos, felices de tenerte. Estupendo. Lorgia, ¿cuántos años hace que, me salgo un poquito del guión, pero cuántos años hace que se conocen y cuántas cosas tendrán por contar ustedes dos? Bueno, hace muchos años, porque además Ramón conoce perfectamente la historia de no solamente la magia universal, sino lo que ha pasado en España. No tuve la suerte de conocerlo cuando yo trabajaba en España, pero luego sí ya en otros eventos y otras cosas nos hemos visto, y de verdad es un gran conocedor y sabe mucho, qué envidia. Bueno, yo recuerdo que Lorgia vino a España con un espectáculo que fue una sorpresa en España, un espectáculo inusitado, tuvo un éxito extraordinario, actuaba muchísimo, yo lo recuerdo en aquella época, y además tuvo un papel muy determinante para muchos magos españoles, porque pensemos que en aquella época no era tan fácil la profesionalización de la magia en España, no era como ahora, y entonces Lorgia marcaba una forma de trabajar y una forma de ser mago que no era habitual.
y, por ejemplo, tuvo muchísima influencia en gentes como Pepe Carroll, en las colaboraciones con Juan Tamariz, etcétera, etcétera, y fue una persona importante para el desenvolvimiento de la magia en España en aquella época. Década de los 70 que no había magia, y como decía mi amigo Fraxon, hijo mío, es que en tierra de ciegos el tuerto es rey. No, hombre, no. Por fortuna fue un rey el que vino a la tierra de los ciegos en aquellos momentos. No había magia, no había magos, era una época difícil de España, hasta ahora están saliendo de sus problemas. En los 70 era una España pobre, entre comillas, ¿no? Porque para mí cuando llegué el contraste era maravilloso, ¿no? Pero no era lo que es hoy en día, que es una potencia mundial. Bueno, pero no es hablar hoy de Lorgia, es hablar de ti y de un santo patrón, que tú sabes perfectamente quién es, ¿verdad? Sí, San Juan Bosco. Pues fíjate que hace poco estuve en contacto con un salesiano mago, un salesiano mago en Madrid que está haciendo un libro sobre San Juan Bosco. Y él me hablaba de que había logrado investigar, porque claro, mucha gente no sabía qué magia hacía San Juan Bosco. Claro, no fue nunca un mago profesional, pero sí un gran aficionado a la magia. Y entonces la magia que hacía era una magia pues muy parecida a la que hacía ese otro personaje que también se llamaba Bosco, que actuaba por aquel entonces, que era uno de los magos más famosos italianos que hubo nunca en el siglo XIX, y luego ese tipo de magia popular que se hacía en aquella época, la bolsa y el huevo, etcétera, etcétera, y estuvo recopilando la información para ver cómo era Bosco como mago, y realmente era un hombre con una gran vocación por la magia y un interés genuino en llevar la magia a los lugares pues más miserables de la ciudad en donde vivía, para que sirviera como forma de que la gente que pasaba por dificultades, sobre todo los muchachos jóvenes, etcétera, pudieran encontrar algo a través de lo cual empezar a relacionarse de forma distinta con el mundo que les rodeaba. Algo tan extraordinario como la magia misma, ¿no? Sí, es verdad, y tengo entendido que fue justamente otro sacerdote, el padre Wenceslao Ciuró, en el Congreso Español de Magia del año 1953, quien lo propuso para que fuera el patrón de los magos, porque antes no había San Juan Bosco, y solamente es a nivel de Hispanoamérica, ¿no? Claro, efectivamente. Fue Ciuró quien hizo esta proposición. Yo creo que fue en el Congreso de Segovia, me parece que se celebró en Segovia. En el 53, sí, claro. En el 53, y claro, pues tiene mucha lógica que un hombre como Ciuró pues acordara en aquellos momentos de San Juan Bosco. Pero bueno, la proposición ha tenido éxito y realmente todos los años se celebra. Generalmente las sociedades de magia hacen sus galas, etcétera, etcétera, en honor del mago San Juan Bosco, ¿no? Con ese recuerdo, ¿no? Tal cual. Sabe que acá en Mar del Plata ha sido uno de los primeros lugares donde se empezó a festejar el Día del Mago, al menos acá en Latinoamérica. Más adelante podemos compartir alguna idea más sobre esto. A ver, tenemos es difícil encontrar un adjetivo, ¿no, Lorgia? Que con lo que uno pueda redondear la imagen de Mayrata, pero le hemos pedido desde aquí, de una forma totalmente egoísta, porque simplemente había que ajustarse a este requerimiento, a su juicio, a su entender, a su saber, al menos 20 hechos que hayan cambiado la historia de la magia, 20 hitos, 20 momentos, 20 personajes que hayan marcado un antes y un después. Y de eso se trata el programa especial de hoy, para que todos podamos enterarnos, podamos aprender de la mano de Ramón Mayrata cuáles son, según su saber y su entender, reitero a modo egoísta, porque son solamente 20, serían muchos más, los 20 hechos que han marcado la historia de la magia. ¿Te parece, Ramón, si comenzamos? Pues yo, por mí, fenomenal. Empezamos cuando tú digas. Vamos con la primera de las imágenes.
¿Cómo no? Vamos con la primera de las imágenes, que es... Bueno, pues este hombre que veis aquí, que como veis es un científico, Luca Pacioli, está dibujando esta imagen sorprendente de la izquierda, es el autor del primer libro de magia que se conoce. Un libro que durante mucho tiempo se mantuvo polvoriento en un monasterio porque nunca fue publicado hasta el siglo XIX. Muchas veces hemos oído hablar de otros libros como los primeros, pero realmente el primer libro que se escribe de magia en el ámbito de la magia occidental es este de Luca Pacioli, que era un científico, un matemático, y al mismo tiempo era un religioso. ¿Qué quiere decir eso? Era un momento en el que, digamos, la ciencia se había desarrollado lo suficiente para que la sociedad hubiera cambiado su mentalidad. La sociedad ya no tenía una mentalidad mágica predominante, sino que la sociedad se había racionalizado. Entonces Pacioli adapta muchos de los conocimientos de los matemáticos persas. En aquel momento en Persia estaba muy desarrollada la matemática y los dedica a la magia fundamentalmente. Pero fijaos, de un modo muy bonito, porque Pacioli decía que él era pitagórico y que consideraba que la acción de Dios se mostraba a través de los números, lo que hemos oído hablar siempre de la música de las esferas, etcétera. Y entonces que la magia que él hacía, que era fundamentalmente matemática, lo que estaba mostrando era la belleza del universo hecha por el Supremo Hacedor, por Dios. Y entonces pretendía que para que la gente pudiera admirar esa belleza del universo, se pudieran explicar estas cosas a través de, o mostrar esta belleza a través de los juegos matemáticos. Él escribe un libro que se llama ni más ni menos que De Viribus Quantitatis, las virtud, el valor de los números. Y lo que mostraba a través de esos juegos era, pretendía que sorprendieran, que maravillaran. Por lo tanto, no solamente son juegos matemáticos para el conocimiento de las cosas o la divulgación, no, son juegos para que la gente se sorprenda, se maraville con la obra divina. Son juegos que tienen que estar hechos como un mago actúa en un escenario, para sorprender, para maravillar, para hacer algo fantástico e imposible para la gente. Bueno, pues este cambio, sabéis que ocurre más o menos hacia 1500, estamos en el Renacimiento, y Pacioli es un representante del tipo de magia que se hacía en aquel mundo. Pasamos, si queréis, a la siguiente imagen. Diapositiva, cómo no, cómo no. ¿Cuánta gente conoce a Luca Pacioli sin saber? Porque es el inventor de la partida, acá me sale el vicio del contador, es el inventor del debe y el haber que todos habrán visto en su momento en la escuela. Vamos con la número 2. Pues esto que veis aquí, que es el juego de los cubiletes, es un grabado fantástico de un libro que es de arte e ingeniería. Es un libro de imágenes, y es un libro que entre sus imágenes habla de toda clase de fortalezas, de instrumentos militares, etcétera, etcétera, y curiosamente de las diversiones que tenían los militares en la guerra. Es de 1520 y nos muestra de las primeras imágenes que tenemos del mundo mágico. Fijaos qué bonita es la imagen de abajo que representa el juego de los cubiletes, en donde están ahí todos reunidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da otra de las claves. Hemos hablado de que en esa época había un tipo de mago que era el hombre culto, el matemático, el científico que se dedica a la magia. Pero también existe una tradición maravillosa que viene de muy antiguo, que es la de la magia callejera. Los que entretenían, por ejemplo, a esos guerreros en sus momentos de descanso, que hacían magia con los dados, etcétera, porque estos también eran jugadores, etcétera, etcétera. Ese tipo de magia, que será la magia también popular, la magia de la feria, se mantiene en aquellos momentos. Son las dos tradiciones mágicas que se crean en esa época. Pasamos, si queréis, al siguiente.
Pues este señor tan extraño, con esas barbas tan grandes, es ni más ni menos que Pietro Aretino. Pietro Aretino es un escritor fantástico, es un escritor italiano absolutamente maravilloso, y nos ilustra el tercer tipo de magia de la época. Y es que en esa época algunos magos dejan la calle, dejan las actividades de la calle, como hemos visto en este libro anterior. Tampoco son gentes científicos son magos realmente. Y entonces empiezan a trabajar fundamentalmente en las cortes europeas. Los dos más representativos serían Escoto, que fue uno de los iniciadores del mentalismo, y un mago español que no sé por qué no sale en la mayor parte de las historias de la magia, y que se llamaba Dalmau el Tortosino. Dalmau el Tortosino era el mago del emperador Carlos V, y es un mago que impresionó muchísimo en todas las cortes europeas. Cada vez que actuaba se escribía muchísimo sobre él. Hay muchos testimonios, generalmente de profanos, de escritores y también de algunos científicos como Cardano, que explican las cosas que hacía. Es posible, hay una descripción que hace Cardano de un juego parecido a lo que podían ser los aros. Hay muchísimos juegos de cartas que hacía en aquel momento, y juegos como la sortija en una fruta, etcétera, etcétera. Es decir, juegos muy variados, pero sobre todo él era famoso por su cartomagia. Era un cartómago extraordinario. Y entonces Pietro Aretino, que era un gran humanista, escribe un libro precioso que yo recomiendo a todos porque es una belleza impresionante de libro, que popularmente se llama Las cartas parlantes. Y entonces son las cartas de Dalmau las que hablan en el libro. Es un diálogo entre las cartas y empiezan a decirse las cartas unas a las otras. Tú, que has estado en manos de ese español que hacía juegos de magia, ¿qué sentías cuando de pronto te transformaba y devolvías de otro color? ¿Qué sentías cuando de pronto cambiabas de número? Etcétera, etcétera. Son las cartas las que explican los efectos, las que explican las sensaciones que se produjeron. Un libro absolutamente maravilloso y que, como os digo, pues es el tercer tipo de magos que había en esa época. Los magos que ya acceden a trabajar en las cortes, que acceden a trabajar en otras condiciones, y por ejemplo Dalmau crea escuela y a partir de ahí empiezan a escribirse los primeros libros de cartomagia precisamente en Italia por gentes muy influidas por Dalmau el Tortosino. Si os parece podemos pasar a cualquier otra, a la siguiente. Vamos con la siguiente. Aquí nos encontramos con una cosa que es muy importante. La magia no se puede desvincular del desarrollo de las técnicas. Es importantísima la tecnología para la magia, porque realmente la magia se ha renovado a lo largo de la historia muchas veces, adaptando los nuevos descubrimientos, tanto científicos como tecnológicos. La magia en ese sentido ha sido un adelantado y al mismo tiempo ha servido para divulgar los conocimientos científicos para la gente. Entonces, la magia ha tenido una importancia mucho mayor de la que nosotros pensamos en cómo se ha formado nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Seguro que todos hemos oído hablar de la civilización de la imagen. Pues la civilización de la imagen la crearon los magos y las personas relacionadas con el mundo de la magia. Antes de que existiera esto que vemos aquí, que es una linterna mágica, aunque mal dibujada por el jesuita Athanasius Kircher, una linterna mágica nunca sería así, pero en su libro lo dibuja de este modo y hizo prototipos y que funcionaron en todas partes, incluso servían para explicar la Biblia, para mostrar imágenes sagradas, etcétera, etcétera. Pues antes de que eso existiera, de que existiera la linterna mágica, la mayor parte de la gente no había visto nunca imágenes del mundo, salvo las que tuviera enfrente de las narices. Las imágenes de lo que tenía alrededor. Imaginaos que vivía en un pueblecito que tenía una cadena de montañas enfrente, pues hasta donde llegaban sus ojos, llegaban las imágenes que habían visto.
pues de pronto empezaron a aparecer por cada rincón del mundo una serie de personas, los saboyanos, que llevaban estas linternas mágicas que transmitían cómo era el mundo exterior. Y por primera vez vieron otros continentes, por primera vez vieron otra fauna distinta a la que conocían, otra flora diferente a la que era la suya, y por primera vez vieron cómo eran, por ejemplo, sus gobernantes, el rey o el gobernante de turno, que nunca les habían visto el rostro, los pudieron ver. Entonces, y las ciudades, la capital de sus reinos, todo eso, les llegó toda esa información. El mundo exterior se hizo visible para ellos. Imaginaos ese cambio tan fundamental. La linterna en aquellos momentos actuaba como esto que estamos haciendo aquí, son como un proyector de diapositivas, pero era tan extraordinario ese cambio que se llamó mágica, porque realmente cambió la vida por completo de las gentes. Pero luego hablaremos de cómo los magos encima, además, le dieron un sentido mágico mucho más profundo y mucho más amplio a este aparato. Seguimos. Si os parece. Aquí tenemos la cámara oscura de Giacomo della Porta. Este es un teatrillo, que es un dibujo imaginario del teatrillo que tenía este Giacomo della Porta. Giacomo della Porta era un científico, pero al mismo tiempo era un dramaturgo y al mismo tiempo era un mago. Tiene una magia, un libro de magia, que son 13 tomos, en donde mezcla de todo. Hace desde recomendaciones sanitarias hasta ideas sobre fenómenos extraños y explicaciones de fenómenos extraños que se producen en el mundo, y también juegos de magia. Entonces, Giacomo della Porta creó un teatro en el que utilizaba la cámara oscura. Los espectadores, era en un jardín, era un teatro de madera, tenía obviamente un orificio por el cual entraba la luz, y esa luz proyectaba la imagen exterior invertida en el interior del teatro. Las gentes que llegaban al teatro no sabían que este era el secreto, que ese orificio provocaba una cámara oscura en el interior y que por lo tanto se veía lo que hubiera en ese momento en el exterior dentro. Y entonces entraban y Giacomo della Porta hacía una representación y les mostraba una serie de imágenes que en realidad estaban hechas por unos actores que estaban en el exterior, que bailaban, que hacían toda clase de historias, etcétera, y que se reflejaban en el interior. Entonces las gentes se quedaban absolutamente maravilladas, porque esto era la primera vez en la vida que se veían esas imágenes allí proyectadas, ¿no? Hasta que un día, y esta es una historia divertida y graciosa, pues un día estaba della Porta en el interior con su público, y estaba fuera, había un actor haciendo el papel de demonio. Y en ese momento acertó a pasar por allí un pastor con su rebaño. Y lo que vio es un demonio que estaba haciendo toda clase de saltos y saltaba, gritaba, se agitaba, movía una calabaza, etcétera, etcétera. Y creyó que realmente era un demonio de verdad, y entonces cogió el cayado y le pegó un golpazo en la cabeza al pobre actor, ¿no? Dejándole completamente malherido. Y claro, con los gritos del actor, el público descubrió realmente el secreto. Salieron y vieron que el demonio era el actor que estaba en el exterior haciendo aquello, ¿no? Pero bueno, como veis, este tipo de procedimientos han cambiado también la visión. Ya veis que nos estamos acercando a una cosa muy importante, y es que las imágenes en movimiento, por primera vez, son los magos las que las muestran. Y este es un camino que terminará en el cine. Es decir, que será algo que cambiará también por completamente la faz del mundo en el que vivimos, la forma de los espectáculos, etcétera. Seguimos, si queréis, con otra más. Pues aquí tenemos a la saboyana. La saboyana es un homenaje que yo hago a esas mujeres saboyanas que de pronto cogían una linterna mágica y llegaban a los lugares más recónditos de la tierra para mostrar, como decía yo antes, ese mundo exterior.
estas mujeres que recorrían miles de kilómetros y que proyectaban en cualquier pueblo al que llegaban, etcétera, esas imágenes que por primera vez veían las gentes descubriendo todo aquello que no estaba delante de sus narices, todo aquello que su vista no podía alcanzar y que cambiaban, claro, evidentemente las mentes de las personas y el conocimiento de las personas. Seguimos si os parece bien. ¿Cómo no? Y aquí tenemos una imagen tremenda. Es un grabado de William Hogarth, porque hemos llegado a la Ilustración. La Ilustración es el momento en que realmente la sociedad se vuelve partidaria de lo racional, en donde la ciencia se convierte en el único criterio para explicar las cosas, y entonces hay un instante en el que todo aquello que parece mágico, que no tiene una explicación racional, pues es casi tildado como una superstición. Efectivamente, ahí vemos una predicación de un pastor que en la época hablaba de toda clase de prodigios que se producían debajo de él. Hay una serie de imágenes de los fantasmas que se habían aparecido en el condado durante ese tiempo. Hay una mujer que pare conejos que se llamaba Mary Todd y que había engañado a los médicos de Londres asegurando que paría conejos. Todo era evidentemente un truco, era ella misma la que tenía escondidos los conejos y los hacía aparecer, pero logró engañar realmente a gente muy docta, etcétera. Y entonces, bueno, pues Hogarth se enfrenta, digamos, contra todas estos charlatanes que hacían ese tipo de prodigios, pero claro, muchas veces eso tocaba también a los magos que estaban actuando en aquellos momentos en muchos sitios, y entonces estos magos tuvieron que cambiar su forma de actuar. Si os parece, pasamos a la siguiente imagen. Tuvieron que empezar a cambiar su forma de actuar y empezaron a presentar las cosas de forma distinta. Empezaron a presentarse como científicos. En el siglo XVIII, muchos magos, el más famoso de todos fue Pinetti, se presentaba no como alguien que estaba haciendo juegos de magia, sino experimentaciones científicas. Y de hecho, muchos de los magos de la época eran realmente científicos, y al mismo tiempo muchos de los científicos de la época, al hacer sus demostraciones, utilizaban recursos de los magos. Luego era muy difícil muchas veces distinguir unos de otros, pero la presentación era distinta. Pues bien, la fantasmagoría es el primer gran espectáculo mágico que hacen los magos a finales del 18, el primer gran espectáculo que se afianza en todos los teatros de Europa y América en aquel momento, y que fijaos qué bonita es la historia, porque realmente hemos hablado de la linterna mágica. La fantasmagoría es la linterna mágica en manos de un mago. ¿Qué es lo que hace el mago? El mago lo que hace es decir, bueno, la linterna mágica os está mostrando el mundo exterior. Yo os voy a intentar mostrar el mundo interior. Y para ello lo que hace es, empieza a proyectar las imágenes en lugar de sobre la pared o sobre una pantalla fija o sobre una sábana blanca, sobre una tela muy suave, ondulada o sobre humo. Lo oculta la fuente, es decir, el aparato, la linterna mágica, la oculta detrás de la pantalla. Es decir, no la coloca delante, con lo cual los espectadores no saben de dónde vienen las imágenes. Y al mismo tiempo coloca unos raíles o unas ruedas para provocar el efecto de zoom. Los espectadores de pronto lo que ven es una imagen luminosa, pequeña, que se acerca, cada vez es más nítida, y de pronto reconocen ahí, por ejemplo, la cabeza de Luis XVI, justo poco después de que haya sido ajusticiado por la guillotina. Y claro, se quedan completamente impresionados. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a aparecer todas esas imágenes que durante muchos años han formado parte del imaginario
de los seres humanos, forman parte de los cuentos de hadas, de las historias mágicas, de las imágenes que también vemos, por ejemplo, muchas veces representadas en las iglesias, etcétera, etcétera, imágenes que de una fuerza tremenda y que en realidad encarnan nuestros propios temores, nuestros propios miedos. Por eso yo decía que empiezan a mostrarnos nuestro interior. Es el comienzo, por ejemplo, del cine de terror. Es el comienzo de esos otros mundos que nos muestran como la otra cara del universo, como la cara oscura de las cosas. La fantasmagoría no mostrará el mundo exterior como la linterna mágica, sino precisamente la otra cara de las cosas. La fantasmagoría nos mostrará todo ese mundo que está en nuestra cabeza y que forma parte, digamos, de nuestros miedos, de nuestros temores, y también es la herencia de todas esas imágenes que durante siglos han formado un lenguaje con el cual hablamos pues del miedo, del pánico, de la muerte, de todas las cosas más difíciles a las que tiene que enfrentarse un ser humano. Seguimos, si os parece bien. Lorgia, estamos como chicos con un juguete nuevo. Nosotros estamos escuchando, aprendiendo. La verdad es un tema muy interesante y hay que invitar a toda la gente nueva y no nueva, porque estamos escuchando un conocedor, un erudito en el tema, y hay cosas que yo personalmente no conocía y que qué bueno tener esta cultura mágica, ¿no? Felicitaciones, Ramón. Realmente. Hagamos el breakcito del café virtual. Muy bien. Así tomamos agua, claro. Vamos con la Un brindis. Un brindis. Salud. Claro, que hoy es el día del mago, es el día de la magia, además. Brindis de Día del Mago, con un estupendo Tenemos historiador. que celebrar. Es un día de celebración. Bueno, tenemos la siguiente. Bueno, pues hablábamos de cómo los magos se presentan como científicos, pero llega un momento en que además es que lo son. O sea, Robert Houdin, que consideramos todos que es un mago de una importancia excepcional, también era un hombre que ha sido muy importante para la creación de determinadas tecnologías. Él era un personaje que se presentaba a todos los grandes encuentros sobre invención que había en Francia en aquellos momentos y obtuvo grandes premios en este sentido, y que era una persona muy interesada en el conocimiento de las cosas. Esta imagen que tenemos aquí es una acuarela de un globo ocular hecha por el propio Robert Houdin, que demuestra que, claro, él estudiaba, por ejemplo, óptica para poder hacer sus cosas. Pensad que Robert Houdin, además, digamos, de dominar las artes que conocemos habituales de la magia, en aquella época construyó unos fantásticos autómatas que se movían por sí solos, ¿no? Y que estaban evidentemente trucados, pero al mismo tiempo eran ingenios que funcionaban mecánicamente de forma maravillosa, y era un hombre con un conocimiento de la ciencia extraordinaria. Y su importancia, digamos, en la magia, podemos decir que, por ejemplo, la fantasmagoría sería la magia romántica. En la época del romanticismo, el mago más importante sería Robertson, que es el creador de la fantasmagoría. La siguiente generación es ya una época en que en la sociedad ha habido la revolución industrial, ha cambiado completamente la vida de las gentes. La filosofía más importante es el positivismo, y entonces el público que tiene Robert Houdin son los grandes hombres de negocios de París, gente muy positivista, gente que le importa la tecnología, la ciencia, todo este tipo de cosas. Entonces la magia que Robert Houdin muestra a esta gente no se basa en las leyendas, no se basa en las viejas historias como ocurría con la fantasmagoría, sino que se basa en intentarles explicar que a través del conocimiento, a través del desarrollo también científico y a través de la habilidad,
se pueden hacer verdaderas maravillas. La magia de Robert Houdin es la adaptación a la nueva mentalidad de esos hombres de empresa, de esa gente con una mentalidad completamente distinta, gente que ya no cree en los cuentos de hadas, que no creen en ningún tipo de cosa de tipo maravilloso, etcétera. Hace una traducción de la magia a ese mundo moderno. Y esa traducción de la magia crea una magia que sería en paralelo, por ejemplo, si lo comparáramos con la historia del arte o de la literatura, hemos dicho que Robertson sería el romanticismo, pues Robert Houdin sería el realismo en literatura, sería como Dickens, el Dickens de la magia, ¿no? El Dickens de la magia, el hombre que en un determinado momento pues muestra las cosas como son, pero en el último momento les da una vuelta y hace un imposible, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con que toda esta escuela pues, ha tenido una importancia extraordinaria porque, claro, esa mentalidad es una mentalidad que ha marcado muchísimo, no solamente el siglo XIX, sino el XX, aunque existen otras formas de hacer magia, como veremos, en el propio siglo XIX que se desarrollan en aquel momento. Pasamos, si os parece bien. Y este señor es Hofzinser, que sería lo mismo, pero referida a la magia de salón y a la magia de cerca. Hofzinser es un hombre que inventa unas veladas mágicas maravillosas. Es un hombre que en un hotel de Viena reúne a un público selectísimo. Como veis, se dirigían a gentes de la élite en aquel momento. El Teatro Robert Houdin, por ejemplo, era un teatro muy pequeñito y caro. Por lo tanto, la gente que iba era la gente de élite. No era un espectáculo popular, sino un espectáculo de élite. Y Hofzinser, con el nombre de una hora de engaño, organiza unas veladas en donde hace esta magia más cercana, que no es exactamente magia de salón, digo de cerca, pero realmente en parte sí, porque empieza a hacer juegos de cartas, como las cartas en los 3 lugares y en ninguno, o la separación de rojos y negros, una serie de juegos que él inventa absolutamente fantásticos. Y por primera vez crea ese acercamiento al público que está alrededor, en un lugar íntimo, en un salón, en un sitio pequeñito y con audiencias muy pequeñas. Y el tipo de magia que él hace, pues también va dirigido a este tipo de personas que son gentes incrédulas, que son gentes positivistas, positivas, que creen en que en la ciencia es lo fundamental y que bueno, pues son personas que no admiten relatos más imaginativos, etcétera, sino que hay que chocar y sorprenderles en su realidad asumida, ¿no? Hay que romper esa realidad con el juego de magia, con el imposible final, ¿no? Pasamos, si os parece, a la siguiente. ¿Cómo no? Y él rompió. ¿Dónde nos podemos quejar que mandó a destruir todo este hombre, Hofzinser? ¿A dónde tendríamos que pedir el libro de quejas? Bueno, ahí tenéis un trabajo increíble que ha hecho el mago Magic Christian, impresionante, 2 tomazos, en donde yo creo que si Hofzinser un día se rascó la cabeza, en el libro viene que tal día, tal hora, Hofzinser se rascó la cabeza porque le picaba, ¿no? Lo cuenta todo, o sea que ahí está absolutamente hasta el más mínimo detalle, sí. Bueno, ¿cuál es la imagen que tenemos? Bueno, os decía que, claro, hay otras formas de ver la magia. Y curiosamente, un poquito después de que pasa como en el resto de las artes. Si pensáis, cada vez que hay un movimiento artístico, el siguiente suele ser el contrario. O sea, normalmente siempre se rompe un poco con lo anterior, ¿no? Para renovar un poco las artes, ¿no? Entonces, tras estos magos que llamamos realistas y esta visión de la magia tan positiva, pues de pronto surge un personaje que es Maskelyne, que es un hombre que crea el Egyptian Hall, un teatro de magia que sería pues tan importante como el teatro
de Robert Houdin, ¿no? Pero que tiene un planteamiento distinto, junto con David Devon, que más adelante se incorpora. Ellos lo que hacían era fundamentalmente un tipo de magia a través de una serie de sketch cómicos que desarrollaban una historia, ocurría una historia dramatizados. Es una magia dramatizada y es una magia de una gran libertad. En parte, algo de el aroma de esa magia la veremos, la hemos conservado gracias a las películas de Méliès, porque Méliès se formó en ese mundo, ¿no? En ese mundo sorprendente. Y este cartel que hemos visto del Egyptian Hall, en donde nos muestra ni más ni menos que el sketch más famoso que hicieron y que se hizo no sé cuántas miles de veces, se mantuvo durante no sé cuántos años, que se llama Will, la bruja y el relojero. Entonces era una pequeña historia, como un cuento, pero en la que se imbricaban los efectos de magia. Magia, como digo, dramatizada y fundamentalmente imaginativa. Una magia en donde ya el que las cosas tengan la verosimilitud del realismo no importa, en que el espectador va a ver un mundo paralelo en donde sucede cualquier cosa, sucede cualquier maravilla, muy parecido a lo que podría ser Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En que en el momento en que Alicia se introduce en ese mundo y se encuentra con un conejo que habla, pues los lectores suspendemos nuestra capacidad de duda, suspendemos nuestra credulidad y entonces aceptamos que efectivamente los conejos hablan y vivimos esa historia. Pues esta era un poco la magia del Egyptian Hall y de Maskelyne. Eran historias fantásticas resueltas fantásticamente a través del mundo de la magia. Pasamos a otra si queréis. Y aquí nos encontramos con Boiatier de Colta. Boiatier de Colta era un personaje fantástico también. Era un hombre con una capacidad de idear y de pensar, un gran inventor de la magia. Un personaje que también tiene una importancia enorme en la creación de nuevas tecnologías para el espectáculo. O sea, por una parte, crea juegos de magia inolvidables, como por ejemplo, pues la desaparición de una dama, ¿no? La clásica, con el periódico en el suelo, etcétera, etcétera, que Méliès hace en una película posteriormente, según el modelo de Boiatier de Colta, y está hecha además precisamente en el teatro de Robert Houdin. Pero crea muchísimos efectos de magia extraordinarios, la aparición de las flores, bueno, muchísimos efectos de magia absolutamente sorprendentes. Es un gran creador, es un gran inventor y al mismo tiempo crea el teatro negro junto con otras personas, porque muchas veces estos inventos no se les ocurre a uno solo, sino a varios al mismo tiempo. El teatro negro que creará, pues claro, una multiplicidad de efectos teatrales y dramáticos que cambiarán muchísimo las escenografías de la época y que se incorporarán a las grandes compañías de magia de finales del XIX. Pero Boiatier era un mago solitario, era un hombre que actuaba solo. Y es curioso porque nunca logró que sus efectos mantenerlos en secreto. Siempre al poco tiempo de hacerlos eran imitados en todas partes, de tal modo que cuando muchas veces llegaba a alguna de las ciudades en donde tenía que actuar, pues se encontraba con que ya había pasado 1 o 2 magos haciendo esas cosas que eran realmente novedades inventadas por él. Seguimos. Qué raro estas cosas en los magos. Bueno, con la siguiente. Bueno, es interesante porque en esa época, claro, hay toda una discusión sobre los derechos de autor en magia. En esa época, por ejemplo, la fantasmagoría es la primera patente de un juego de magia que se hace, y justamente en el momento que se hace, había que presentar un informe explicando cómo se hacía absolutamente todo, con lo cual ese informe inmediatamente pasa a manos de los demás y lo imitaron exactamente en 2 meses. Hubo varios espectáculos de fantasmagoría en aquel momento. ¿Qué ocurría? Que es muy difícil perseguir a alguien
en este sentido, porque, claro, en el momento que hay una modificación mínima, ya se considera que no es una copia. Y eso tiene un sentido también, por otro lado, es desgraciadamente para al que le imitan, pero para el resto tiene un sentido, y es que, claro, si no, no avanzaríamos nunca. Imagínate que de pronto el primero que inventa un avión es el único que puede construir aviones. Pues no. Es necesario, digamos, que sea algo completamente original, que no se parezca a nada, que tal, porque lo que no se puede es parar la capacidad de invención de la gente, las modificaciones, los cambios, los desarrollos, ¿no? Pero seguimos con lo nuestro. Sí. Y aquí tenemos otra de las tecnologías que cambiaron por completo el mundo del espectáculo en el 19, y que hoy en día, fijaos, es curioso, se siguen utilizando. Hace poco he visto que se utilizan en la Ópera de París para los grandes montajes operísticos. Hoy en día hay todo un desarrollo dentro del mundo del teatro, de inclusión, de integración de la magia dentro del teatro y de los grandes montajes, por ejemplo, de ópera. Fundamentalmente yo lo conozco en Francia, pero existe en otros países, y son efectos verdaderamente impresionantes. El fantasma de Pepper, como veis, es un sistema por el cual un actor que está debajo del escenario se encuentra entre unos espejos oblicuos, y al ser iluminado, su imagen rebota en esos espejos y se convierte en una imagen exenta en el centro del escenario. Aquí arriba del escenario no hay nadie, es una imagen virtual. Es parecido a lo que sería un holograma, en cierto sentido. Claro, es parecido a lo que sería un holograma, pero todavía, pero muy impresionante. Y claro, en aquellos momentos significaba, por ejemplo, pues la aparición de un fantasma en el escenario, etcétera. Hasta el punto que se dice que, por ejemplo, el éxito de Don Juan Tenorio, esta obra que en un determinado momento, por ejemplo, en Cuaresma nunca se hacía teatro en esa época, y entonces se representaban nunca se hacía el teatro normal, las comedias, etcétera, y se representaba solo los autos de Calderón de la Barca, que eran de tipo religioso. Pero en un determinado momento se empezó a representar siempre en Cuaresma el Tenorio. ¿Por qué? Porque tuvo un éxito extraordinario, ya que hay una escena final en que se aparece la estatua del comendador. Está muerto y se aparece y cobra vida el comendador. Y ese efecto se hacía mediante el fantasma de Pepper. Y eso tuvo tal éxito que a partir de un determinado momento se convirtió en una obra que se representaba anualmente en Cuaresma, y desplazó por completo los autos religiosos de Calderón. Bueno, pues seguimos con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente hemos hablado mucho de la importancia de la ciencia, de la racionalización de la sociedad, pero claro, pensad que la ciencia y la racionalización de la sociedad llevamos, digamos, en un proceso que dura mucho tiempo, pero efectivamente con fuerza es desde el siglo XVIII cuando realmente se convierte en predominante realmente. Es decir, son 2 siglos. El pensamiento mágico y la forma de pensar mágica son muchísimos más miles de años, ¿no?, que hay antes, con lo cual es muy difícil que desaparezca del mundo. Y entonces, bueno, pues en pleno siglo XIX se produce un rebrote de pensamiento mágico, se produce un rebrote que es lo que conocemos como el espiritismo. Se crean una serie de religiones nuevas con el nombre del espiritismo, que lo que plantean es que son capaces de tener relaciones con el más allá, etcétera, etcétera. Y algunas de las personas que son magos en un determinado momento se presentan en los escenarios como espiritistas, o sea, dotados de esos poderes para poder entrar en relación con el otro mundo, etcétera. El más famoso de todos ellos, hay varios, pero uno de los más famosos es los hermanos Davenport, que crean la cabina
que hoy en día se sigue haciendo por parte de los magos. Yo hace poco he visto hacerla a Luis Boyano en Madrid, una cabina fantástica, se sigue haciendo, pero en aquellos momentos los hermanos Davenport lo hacían no presentándolo como un juego de magia, aunque lo presentaban en los mismos teatros que los magos, sino como algo real. Y entonces a esas sesiones asistió Maskelyne, del que hemos hablado antes. Maskelyne entonces no era mago, era un hombre muy hábil, era un gran inventor. Maskelyne inventó, por ejemplo, una máquina de escribir en aquella época. Era un gran inventor y estaba asociado a un ebanista muy hábil llamado Cooks. Entonces, fue un día, fue otro más a ver el espectáculo de los Davenport con la intención de descubrir cómo lo hacían. Y tuvo la suerte de que un golpe de viento levantó una cortina y le permitió ver realmente cómo es lo que ocurría dentro de la cabina un determinado día. Y día siguiente, con Cook, hicieron ese mismo aparato y montaron ese mismo espectáculo en el teatro de enfrente, pero eso sí, diciendo que ellos eran ilusionistas, que ellos eran magos, ¿no? Y entonces, claro, ahí empezó su carrera de mago, que terminó creando ni más ni menos que el Egyptian Hall y toda una saga de magos posterior, y creó muchísimos juegos extraordinarios, fantásticos, como el famoso baúl que muchos atribuyen a Houdini, en realidad lo inventó Maskelyne. O, por ejemplo, la levitación famosa que hacía Kellar es una copia de la de Maskelyne. Maskelyne era otro gran inventor de juegos de magia señeros, y entonces, pero su carrera empieza ahí, y además inventa un nuevo género dentro de la magia, que es el desenmascaramiento. Al existir los espiritistas, pues los magos van a hacer muchos espectáculos desenmascarando a los espiritistas. Los muy famosos son los de Houdini, que durante mucho tiempo se enfrenta con distintos espiritistas y monta espectáculos precisamente haciendo lo mismo que estos hacen, pero utilizando o diciendo que utiliza no esas capacidades sobrenaturales, sino su arte y su inteligencia y su arte, sobre todo. Y entonces, bueno, el desenmascaramiento será un género dentro de la magia, y lo sigue siendo en estos momentos. Y surge ahí, en ese mundo, pero los espiritistas, claro, influyen muchísimo también en el tipo de magia que se hace a finales del siglo XIX, que es lo que podríamos llamar la magia espectral. La magia se llena de espectros, de seres del otro mundo que aparecen, etcétera, favorecidos también porque en el desarrollo científico de esa época aparecen cosas tan sorprendentes como los rayos X. La primera vez que se ve el interior de un cuerpo humano, y se empiezan a utilizar los rayos X también como juego de magia, produciendo verdaderos problemas a los que lo hacen, porque ya sabéis que son peligrosísimos, y en aquellos momentos se desconocía, y muchas de las personas que en un escenario utilizaron los rayos X, por ejemplo, algunos ayudantes de Edison, pues acabaron con cánceres y con problemas tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cambio se produce también en ese momento. Seguimos, si os parece bien. Y el siglo XIX, sin lugar a dudas, todo el mundo lo dice siempre, el siglo de oro de la magia. Y es el siglo de oro de la magia escénica, fundamentalmente, claro. Y lo es porque es un momento en que empiezan a funcionar grandes compañías de magia, grandes compañías con magos absolutamente extraordinarios. Uno de ellos es Okito, el padre de Fu Manchu, pero podemos hablar de Kellar, podemos hablar de Balandón, podemos hablar de este hombre, esta mujer maravillosa. ¡Wow! Se me ha ido de la cabeza, una de las pocas magas que llegaron a tener una gran compañía, Adelaida Herrmann. Adelaida Herrmann, claro, eran compañías, fijaos que en un determinado momento podían tener a 70 o 80 personas en escena. ¿Con qué competían estas compañías? ¿Con qué espectáculo competían? Con la ópera. La ópera era el otro gran espectáculo que se hacía en el XIX,
Y estas compañías, por el tipo de público, de actores que tenían, los números, y representaban pues a lo mejor las 1001 noches y de pronto eran 20 cuadros con trajes completamente distintos, con escenografías diferentes y con muchísima gente moviéndose en escena, aparte de los ayudantes, etcétera. Es una de las cosas muy graciosas es que la propaganda que hacían estas compañías muchas veces era mostrar los baúles que llevaban, porque llevaban miles y miles de kilos. La cantidad. Claro. Entonces, hay momentos en que, por ejemplo, en Londres actúan hasta 5 y 6 compañías en 5 o 6 teatros. Toda idea de la importancia que tenía la magia como espectáculo, la magia, digamos, de escena en aquellos momentos, ¿no? Era verdaderamente extraordinaria. Pero fijaos que nos estamos acercando a un punto también importante que va a cambiar las cosas. Y si pasamos al siguiente, pues vamos a descubrir una de las claves. Y es que los propios magos desarrollan un tipo de espectáculo completamente nuevo y distinto, que es el cine. Realmente, digamos que el cine es el fruto del desarrollo de todos los aparatos ópticos que se hacen desde la linterna mágica o los aparatos estos pues, con los que hemos visto que se hacía el teatro que hacía de la Porta, etcétera, y luego los ópticos que empezaron a desarrollar toda clase de aparatos ópticos perfeccionando las proyecciones de la linterna mágica que hicieron que se perfeccionara muchísimo las técnicas de proyección y dos cosas más. El desarrollo de la fotografía que hace que pueda haber una permanencia, no como en la linterna mágica, que las cosas estaban pintadas en cristales y que las imágenes que se proyectaban eran imágenes fijas en el cristal, sino que puede haber una permanencia de las imágenes exteriores. Se captan las cosas exteriores, ¿no? Las imágenes exteriores y al mismo tiempo de la persistencia retiniana, una teoría que de pronto se descubre que el ojo es incapaz o sea, mantiene una imagen unos no sé si segundos o menos de segundos milésimas. La retina, de tal modo que si proyectamos a una determinada velocidad imágenes, parece que una se encadena con otra y parece un continuum, y por eso no vemos en una película cada fotograma, sino que los distintos fotogramas se ven de forma continuada. Cuando estas tres cosas se juntan, surge el cine, y entonces ahí, pero claro, el cine en un principio es algo que no es un espectáculo. Los hermanos Méliès lo que hacen es mostrar documentales y lo que intentan es mostrar como la linterna mágica el mundo exterior, hasta que llega un mago, que es Méliès, Georges Méliès, y entonces dicen, no, ahora esto realmente lo que tiene es que convertirse en un arte, tiene que convertirse en un modo de expresión, no vale solo para captar la realidad. No sé si he dicho antes los hermanos Méliès, son los hermanos Lumière, me parece. Lumière. Entonces, bueno, suena Méliès, parecido, son todos de la Méliès le dice a los Lumière, oye, yo quiero usar vuestra cámara para hacer películas y proyectarlas en mi teatro, que es el teatro de Robert Houdin. Y le dice, no, a ti te conocemos, porque uno de los hermanos Lumière era mago, y entonces eran amigos de la cámara, de una cámara que había de prestidigitadores en aquellos momentos, del que Méliès era el presidente. O sea, a ti somos muy amigos tuyos y no te vamos a engañar, esto no va a tener ningún éxito. Imagínate qué películas hemos hecho. La llegada de un tren y la salida de unas señoras de la fábrica. Pues en cuanto lo vean 3 veces la gente, pues estará harta de eso, no tiene ningún interés para ellos. Se pueden ir a la fábrica y ver salir a la gente, y pueden ir a la primera estación que encuentren y ver llegar un tren. No tiene ningún interés. Ahora estamos mandando gente por ahí fuera, a la China, así, para que traigan imágenes extrañas, pero llegará un momento en que esto se agotará. Y Méliès tiene que comprar sus aparatos en Inglaterra
y hechos por otros fabricantes que no son los hermanos Lumière, y entonces empiezo a trabajar con ellos. Y es un gran de técnicas cinematográficas y vemos cómo en sus primeras películas, como por ejemplo esta de la que hablamos antes, que era La desaparición de una dama en el Teatro Robert Houdin, lo que hace es fotografiar sus efectos de magia, sus juegos de magia en el teatro, pero poco a poco descubre el lenguaje del cine y empieza a hacer películas en donde hace efectos sorprendentes y mágicos, como en donde vemos como un proyectil, una cápsula se clava en el ojo de la luna, o las cabezas su propia cabeza se multiplica por varias o se hincha hasta extremos tremendos. Empieza a hacer una serie de efectos, hace un tipo de cine mágico basado fundamentalmente en las técnicas ya cinematográficas, y desarrolla el primer lenguaje cinematográfico. Es decir que, fijaos que la magia ha cambiado el mundo de la imagen con la linterna mágica, el conocimiento de las imágenes. Si vivimos en el mundo de la imagen es gracias a aquello, pero siguió desarrollándolo y de pronto hace algo tan extraordinario como convertir el cine en un espectáculo. Seguimos para más adelante. Y entonces, claro, llega la Primera Guerra Mundial, y que tiene muchísima importancia porque cambia también la mentalidad de las gentes. Antes hablábamos cómo nuestro amigo Robert Houdin tuvo que hacer una magia que fuera entendible por los hombres de empresa. Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, que fue una carnicería terrorífica, en que la gente había visto toda clase de horrores, en la que murieron millones de personas en las trincheras, etcétera, etcétera, pues claro, ciertos efectos de magia se convierten en cruentos prácticamente. La magia se convierte en algo de una mayor... los efectos adquieren un mayor dramatismo, una mayor violencia, ¿no? El más famoso, desde luego, es la serrada, que es un efecto que crea Selbit, no Golding, sino Selbit, un mago inglés, de forma muy inteligente. Es curioso que al principio lo hace con un hombre y no tiene ningún éxito. Cuando lo hace con una mujer sí lo tiene. Es posible que esto sea también una pequeña venganza de los hombres ante el desarrollo tan fuerte que habían tenido las mujeres en la Primera Guerra Mundial, porque al haberse ido todos los hombres a la guerra, pues por primera vez empezaron a trabajar en todos los empleos que estos habían dejado libres, y a partir de ese momento se produce un paso muy importante en la liberación de la mujer en todos estos países, y entonces hay una gran discusión en ese sentido. Pero lo cierto es que, aparte de la serrada, casi todos los magos de la época hacían efectos como cremaciones, por ejemplo, que como hacía el Gran León, que tenía una cremación famosísima. Bueno, muchos efectos que eran en donde el peligro estaba presente en el escenario. Y eso pienso yo que es el fruto de la guerra, el fruto de que la mentalidad de las gentes cambia y necesitan ese mundo dramático que ellos han vivido, necesitan superarlo. ¿Y cómo superarlo? Pues a través de la magia, en donde todos estos dramas tremendos terminan transformándose en una cosa inesperadamente distinta, y los dramas que parece que no tienen solución y contradictorios, esas grandes contradicciones encuentran de pronto una solución imposible, pero solución al fin y al cabo, ¿no? Entonces, Selvin es un hombre que lo he traído aquí eso porque muestra un nuevo cambio dentro del modo en que se hace magia. Porque antes hablábamos de los que crean sus patentes. Selvin se empeñó en en hacer una patente de este juego. Y naturalmente no le hicieron ningún caso, porque primero lo había inventado Selbit y no Golding,
pero Golding se empeñó en hacer esta patente y entonces el juez preguntó a distintas gentes y le hablaron incluso de que había habido ejemplos en el siglo XIX de unos payasos que habían hecho una cosa parecida. Claro, es muy difícil saber quién es el primero que hizo algo en esta vida. Porque yo como historiador me he encontrado muchas veces que he dicho el primero que hizo no sé qué, hasta que descubres que no, que hay otro que lo hizo antes. Entonces, muy difícil, muy difícil. Pero en este caso no lo ganó, pero él, con un ejército de abogados, cada vez que alguien hacía un juego en cualquier parte del mundo, se lanzaba sobre él y le hacía la vida imposible, ¿no? Tenía muchos medios. Y logró crear 7 compañías que hacían el mismo espectáculo, pero evidentemente con magos diferentes en todas partes. Un espectáculo que era enormemente dramático porque veis que la sierra circular, claro, era impresionante y que en un determinado momento pues creaba una sensación a veces en la parte de fuera del escenario, cuando la gente llegaba al teatro, perdón, no del escenario, el teatro, cuando llegaba la gente se encontraba un médico, unas enfermeras y una ambulancia que luego subían al escenario. Entonces, todo contribuía a crear ese enorme ambiente y Golding pues intentó imponer en todo el mundo como único este juego. Lógicamente no lo consiguió y hubo muchos magos que no le hicieron ningún caso y lo hicieron. En España llegó un mago de origen lituano que venía de Rusia, que se llamaba Kasfikis, que hacía este mismo juego en el año 34 y coincidió con Golding. Bueno, se armó entre ellos una auténtica guerra. Cuando se enteraba Golding de que Kasfikis iba a actuar, por ejemplo, en una ciudad que se llamaba Valladolid, pues dentro de 15 días hablaba con el teatro de enfrente y les convencía de actuar una semana antes para adelantarse a Kasfikis y viceversa. Cuando Golding iba a actuar en Córdoba, por ejemplo, pues Kasfikis conseguía actuar varios días antes, con lo cual hubo una guerra a ver quién llegaba antes a los sitios y actuaba antes y mostraba antes este juego, que era entonces una novedad extraordinaria. Y pasó que en esa guerra los caminos, muchas veces las carreteras en esa época eran un desastre y entonces pues el camión de Kasfikis tuvo un accidente y la carlinga del camión quedó inutilizada. Entonces llevaban los aparatos sobre una plataforma bien atados, pero una plataforma sin la protección, digamos, del cajón del camión, no la carlinga, el cajón del camión. Entonces, en una de las... generalmente Kasfikis iba en un coche aparte con sus ayudantes y los que montaban en el escenario, los utilleros, solían ir en el camión. Pero hubo un día que saliendo precisamente de Valladolid, teniendo que actuar lejos de allí, quería llegar antes que Golding y decidió subirse en el camión para acelerarlo todo. Y el camión iba sin esa protección, digamos, del cajón. Y entonces tuvieron un accidente en Tordesillas, un pueblo cercano a Valladolid, y entonces los aparatos que estaban en la parte de la plataforma del camión se cayeron sobre las personas que estaban en la carlinga, dentro del camión, y entre ellos sobre Kasfikis. Y entonces les aplastaron, entre otros, la sierra circular. Es decir, y murió. Es curioso porque este sistema de la sierra circular que usaba Kasfikis fue el que aprendió más adelante y compró a la ayudante de Kasfikis, Ricciardi, aunque luego él desarrolló con una novedad absoluta la escenografía y lo hacía absolutamente fantásticamente, pero digamos que la primera sierra circular que utiliza Ricciardi es la de Kasfikis, comprada a su ayudante tras la muerte de Kasfikis en España, en esa pugna tremenda con Golding. Es un momento dramático, ¿no? de la
la magia, en donde se lucha por la novedad, por ser el primero, por ser... Y al mismo tiempo con una idea ya de empresa industrial. No son los magos del 19 que eran su propia empresa, eran ellos el empresario, el que actuaba. Son grandes organizaciones las que ya empiezan a luchar las unas con las otras. Y pasamos adelante. Y aquí vemos público, el público de Houdini. Fijaos qué cantidad de gente. Estaban mirando al cielo. ¿Por qué? Porque Houdini estaba arriba del todo librándose de una camisa de fuerzas, subido en una grúa cerca y como escenario tenía los rascacielos de Nueva York. Es decir, la visión de la ciudad moderna, del cambio. Houdini representa, en cierto modo, ese cambio también de la magia después de la Primera Guerra Mundial, frente a la magia teatral, fundamentalmente teatral del 19, hay una magia que sale de nuevo a la calle. No es la magia callejera de antes, sino es una magia que pretende el gran espectáculo, pero es una magia dirigida a las masas, como aquí vemos claramente en esta fotografía, y es una magia que ya no es una magia de la feria que va de pueblo en pueblo, sino de las grandes ciudades. Es una magia enormemente dinámica, enormemente moderna. La preocupación de las gentes del espectáculo en aquellos años era siempre el vértigo, la rapidez, etcétera. Houdini es un pionero también de la aviación, es alguien que en un determinado instante plantea modos de escaparse de esa vida tan dura que se empieza a vivir en estas ciudades con esos trabajos tan duros, etcétera, y responde, digamos, a las necesidades y a la forma de visión de un público distinto, diferente al que había ido a los teatros de magia, no porque fueran diferentes personas, pero sí que tenían una mentalidad distinta, ¿no? Estos dos personajes significan la industrialización, en cierto modo, de la magia en esa época y prepararán un poco lo que será luego, pues, la magia de gran espectáculo con las televisiones, etcétera, etcétera, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, pues el ocio, digamos, electrónico se desarrolla enormemente con la radio, la televisión y actualmente con el mundo virtual. Y pasamos a la siguiente cosa. Y hay una reacción por parte de la magia frente a este tipo de situaciones, a este tipo de magia y del mundo en el que se vive. Empiezan a desaparecer los teatros. Eso es una cosa que es importante saber, pensar que en esos años empiezan a desaparecer muchísimos teatros precisamente por el auge del cine. Al principio el cine no logra desbancar al mundo teatral y por supuesto no logra desbancar a la magia. Muchas veces forma parte de los espectáculos de magia, es un número más, pero a poco empieza a tener una gran importancia, empiezan a crearse cinematógrafos propios y sobre todo en el año 29 se juntan dos cosas tremendas para hacer que realmente cambie bastante la situación de la magia. Y es, por una parte, el cine rompe a hablar y entonces, claro, la ventaja que hasta entonces tenían los espectáculos teatrales frente al cine se pierde porque era justamente esta. Bueno, hay más ventajas, pero esta era muy notoria. Y la segunda es que se crea el crack del 29 y eso trae como consecuencia pues una crisis económica brutal y el ocio inmediatamente es uno de los más damnificados por este tipo de cosas. Entonces hay una reacción y esa reacción será que la magia de pronto busca de nuevo como una cierta pureza, ir a lo más directo, a lo más cercano, a realmente basarlo todo, casi todo, en el manejo que hace el propio mago, que sea algo próximo y que dependa de su arte, de su ingenio, etcétera, etcétera, y no de los elementos exteriores. Y será la aparición, digamos, de la magia de cerca. Y la magia de cerca, como veis, digamos,
antes no tenía un público muy determinado. Hemos visto a Hotzinser, que hacía algo parecido a la magia de cerca, aunque podríamos decir que es más bien salón, pero realmente pues a partir de una determinada época empieza a desarrollarse enormemente este tipo de magia, y es Vernon quizá, igual que los magos de los que hemos hablado antes crearon, digamos, su escuela, quien crea la poética de la magia de cerca, con un mito, el mito de Ernest. Sabéis que nadie sabe quién es Ernest, las últimas teorías echan por tierra todas las anteriores, supongo que dentro de poco vendrán otras que echarán por tierra las actuales. La última de todas es que no era un jugador, sino que era un mago, y bueno, pues sea quien fuera, Vernon, con 13 años, dice haber encontrado ese libro, El experto en la mesa de juego, habérselo aprendido de memoria, haberlo practicado durante bastante tiempo y a partir de ahí haberlo adaptado a la magia de cerca y haber desarrollado pues lo que todos conocemos que ha supuesto Vernon para la magia de cerca. Ha sido el gran maestro de todos estos desarrollos. Entonces, pues pasamos a la número 20. Yo aquí lo dejaría en el sentido de que me parece que se junta toda la historia que he contado, se junta aquí, porque si recordáis, Vernon hubo un momento en que era una persona completamente desconocida y era conocido en los círculos de magia, pero era un hombre que no actuaba habitualmente porque no existía un público de magia de cerca, ni existía locales de magia de cerca. Era difícil en aquellos momentos encontrar dónde actuar. Y en una de las reuniones de una sociedad de magia se encuentra con Houdini. Y entonces Houdini tenía a gala que no había ningún juego que le pudiera hacer un mago que él, si se lo hacían 2 veces, no supiera cómo lo hacía. Y entonces Vernon le hizo la ambiciosa, pero no una vez, no 2 veces, sino 6 veces, hasta que ya la mujer de Houdini le dijo, déjalo, no logras saber. Es decir, logró engañar a Houdini. Y de hecho, a partir de entonces, él se presentaba en sus actuaciones como el único mago que logró engañar a Houdini, y de algún modo eso le dio un poco de gas, un poco de oxígeno en esa situación que hablábamos, en donde él actuaba poco, etc. Es decir, que de alguna forma el comienzo de la magia de cerca aparece con estos 2 grandes mitos. Un libro desconocido con los secretos por una parte, de los magos y de los taúres del 19 hasta principios de siglo, con todas esas técnicas muchas veces súper elaboradas que luego desarrolla Vernon, y por otro lado un desafío a la magia más espectacular, que era la que hacía Houdini en aquel momento, y mostrando que con una baraja de cartas se podían hacer tantas maravillas como habían hecho los grandes magos del 19 con la magia teatral y los magos del 20 con sus impresionantes invenciones y escapes y espectáculos al aire libre que congregaban a miles de personas. Y a partir de ahí viene prácticamente nuestra historia, viene la magia que nosotros hemos conocido y que, por lo tanto, hay que historiarla ahora. Y pienso que es un buen momento para detenernos en este panorama de la magia, en este instante crucial en el que surge una nueva manera de entender la magia por parte de Dai Vernon, que la transmite a miles de magos y se ha convertido pues en algo que realmente ha tenido una fuerza e importancia absolutamente extraordinaria. Qué maravilloso el recorrido que hemos hecho, un viaje desde los inicios de la magia hasta casi hasta el día de hoy. Qué maravilla, Lorgia. Oye, es una maravilla. No, es un programa espectacular, muy especial, y sé perfectamente que esto es un documento, hoy un muy buen regalo de parte de Naim, del Café Virtual, para toda la comunidad mágica internacional. De verdad, gracias Ramón, he aprendido muchísimo,
y sé que todos mis colegas lo van a apreciar mucho. Es un estupendo trabajo de historia y con esa sapiencia que tú tienes, sabes demasiado, sabes demasiado. Pero felicitaciones, Qué Ramón. placer, la verdad. Gracias a vosotros. Qué alegría, qué Ha alegría, estado qué muy alegría. Yo he Y estado Qué fantástico. fantástico. estoy muy contento de saber además que esa experiencia tuya, esos conocimientos se plasman hoy en un trabajo que estás haciendo tu editorial, que es el Maese Coral, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. O sea, yo he pensado que de magia ha habido una gran cantidad de revistas fantásticas, pero nunca ha habido una revista exclusivamente de historia de la magia. O sea, lo que nosotros pretendemos hacer es recuperar la historia de la magia. La que yo os he contado es la historia de la magia general, pero nosotros vamos a dar muchísima importancia a intentar recuperar la historia de la magia en nuestro ámbito lingüístico, es decir, la magia española y la magia de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque es menos conocida seguramente que la magia, por ejemplo, norteamericana, que constantemente ha recibido el interés de grandes estudiosos y hay muchísimos libros sobre ella, ¿no? O la magia en general anglosajona. Entonces, vamos a hacer una revista de investigación. O sea, nuestra intención no es publicar lo que ya se sabe, sino intentar saber algo más, alguna cosa más. Involucrar a todos los magos en ello. La mayor parte de nuestros colaboradores son magos, pero también involucrar a otras personas de otras disciplinas, como pueden ser la antropología o la psicología o la historia o la arqueología, etcétera, que puedan en un determinado momento aportarnos luz sobre algunos aspectos de la historia de la magia. Este artículo que veis ahí, por ejemplo, es un artículo de Ferran Risso sobre Cardini y Fraxon. Es curioso porque estos dos hombres se conocieron y tuvieron una gran amistad durante mucho tiempo y de pronto se enfrentaron. Entonces, Ferran ha contado qué es lo que pasó entre ellos para que existiera ese desencuentro que fue tremendo, sobre todo por parte de Cardini con respecto a Fraxon, ¿no? Luego, pues tenemos diferentes artículos. Yo aquí hago un artículo sobre cómo en el mundo del espectáculo, digamos, va apareciendo ese ocio que ya no es la presencia directa del actor, del mago, etcétera, sino a través de la radio, de la televisión, de los medios electrónicos, hoy en día a través de Internet, etcétera. Ese cambio, ¿qué significado tiene? ¿De cuándo viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué significa, ¿no? Lo que yo llamo espectralización del mundo de la diversión y del entretenimiento. Pasa, si quieres, otra imagen y vemos otro artículo. No sé si tienes... mostrar también para que la gente sepa cómo conseguir. Voy a tratar de compartir la página web para saber cómo adquirir. Contanos, porque claro, hemos hablado durante este programa, has hablado y has contado un atisbo, una mínima parte de la historia de la magia, es como una pequeña pincelada, pero precisamente esta publicación va mucho más allá. Entonces, todos los que estén interesados alrededor del mundo, podemos decir que es de envío internacional, pueden ingresar a la página web que es www.maesecoral.com y fácilmente está todo ahí explicado cómo hacer el procedimiento de compra. Sí. Tienes un botón que dice compra tu revista. Pues ahí dais a compra tu revista y os saldrá, bueno, os pedirán vuestros datos, a dónde os la van a mandar, y al saber exactamente dónde os la van a mandar, cuando el siguiente paso tenéis que hacer, digamos, saber exactamente qué os lo va a costar el envío. Entonces, que yo recuerde, porque yo no me he ocupado de estas cosas, sino que se ocupa nuestra
querida amiga Gema Navarro, pero que yo recuerde, para América son 9 euros lo que cuesta el envío. Hemos llegado a un acuerdo con Correos, de tal modo que se envía como libro y tiene unas bonificaciones que permiten que solo cueste ese dinero. La revista tiene muchísimas páginas, es una revista, como veis, que realmente es como un libro, ¿no? Es gruesa. Es un libro, yo iba a decir eso, ¿no? Es un libro. Tiene muchísimas páginas y tiene muy buenos colaboradores. Aquí tenéis a Camilo Vázquez, por ejemplo, que hace una sección fija en todos ellos. Hay Juan Tamariz, hace un recuerdo del mago Regueira que murió hace poco. Bueno, hay un ensayo precioso sobre los cómicos cinematográficos y la magia del teatro a la pantalla. Bueno, hay millones de cosas absolutamente interesantes dentro de la revista y bueno, pues claro. Podés mostrarla. Como veis, además hemos buscado que la impresión sea fantástica, bien bonita, ¿no? Y que en un determinado momento tenga muy buenas ilustraciones y hemos buscado que sea pues un objeto también de colección y algo para guardar. Por eso hemos querido hacerla en papel, porque realmente creo que esto le da una pervivencia que hoy por hoy no tienen las cosas electrónicas. Y bueno, pues simplemente os metéis ahí en maesecoral.com y entonces al pedir el libro, poniendo vuestros datos, vuestra dirección, pues él responde, digamos, con el precio exacto y lo que tenéis que pagar. No tenéis que pagar más que lo que ahí os indiquen. La revista cuesta 25 euros más los gastos de envío, que son, me creo, para Hispanoamérica 9 euros, ¿no? Entonces, pues ese es el precio. Generalmente, en los envíos que hemos hecho, pues hay alguno que ha tardado, a lo mejor se ha dilatado un poquito más, pero normalmente pues tardan como un par de semanas o algo así, no mucho más, en los que hemos hecho hasta ahora, que son bastantes, porque ya ha habido mucha gente en América que nos ha comprado los ejemplares. Y ahora estamos trabajando ya en el segundo número. Yo llevo ya bastantes días recibiendo los artículos y editándolos y estamos ilusionadísimos, pero vamos a sacar solo 2 números al año, uno por primavera y otro por otoño. Y nuestra intención, y esto es otra cosa que quisiera decir, es que sea una revista de todos, que puedan colaborar mucha gente que tiene cosas que decir. Es decir, que está abierta a las colaboraciones de gente que realmente les interese la historia de la magia, conozca aspectos de la historia de la magia interesantes, etcétera. Eso sí, somos muy rigurosos. Entonces, por ejemplo, cada vez que recibimos un artículo, se lo damos a leer a 2 personas, pero que no se sepa, que no sepan quién lo ha escrito, ni el que lo ha mandado sepa quiénes son esas 2 personas. Y entonces, 2 personas que sepan de ese tema, ¿no? Y entonces, bueno, recogemos así las sugerencias, se las mandamos al autor en un determinado momento y el autor, si lo tiene a bien, pues puede incorporarlas y cambiar su artículo si ve que tal cosa, pues descubre una información nueva o en tal cosa está equivocada o tal cosa, de modo que intentamos que realmente los artículos terminen siendo muy exigentes y rigurosos. Pero, bueno, pues este es el sistema que se nos ha ocurrido, es un sistema que usan las revistas académicas que se llama de pares ciegos, ¿no? Pero ese sistema obra para todos, incluido para la redacción de la revista, que también cada vez que se usa un artículo hay que pasar por ese sistema, porque realmente estamos a favor, en el sentido que vemos que en lugar de crearnos ningún problema, al revés, nos sirve para mejorar el artículo, para hacerlo mejor, ¿no? O sea que las críticas no son críticas destructivas, sino que son críticas para mejorar aquello que se está haciendo, ¿no? Es una verdadera joya, Ramón. Felicitaciones y a todo el equipo, porque claro, es un gran equipo de gente que sabe y dirigido y
y con tu conocimiento tan fantástico. Yo creo que ya es el momento de inscribirme. Me voy a escribir, voy a hablar con Ya un amigo mismo, mío. ¿no? Sí, no, ya mismo voy a hablar con mi amigo mío en Madrid y voy a hacer que me la envíen y voy a comprobar efectivamente en vivo y en directo cuánto demora en llegar a Sudamérica y además sé que va a ser una estupenda lectura y va a ser muy importante en mi biblioteca. Yo creo, Ramón, que estamos muy contentos. Naín, gracias, Muy un gran contento. invitado en este Día del Mago que se está celebrando en todo nuestro mundo hispanoamericano e italiano también, obviamente. Y felicitaciones a todos los amigos magos. Ramón, felicitaciones. Eres otro gran mago, otro rey gran mago. Y Naín, como siempre, un inquieto por la historia y por la buena magia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo quisiera hacer una mención especial a Imanol Ituiño, que ha sido el mago que ha maquetado la revista. Porque otra de las cosas que os he de decir, que todos los que aquí intervenimos tenemos relación con el mundo de la magia. Todos, incluso el abogado que nos lleva a los temas legales, es un mago, un magnífico mago y un muy magnífico aficionado. El maquetador, prácticamente todas las personas que intervienen son gente relacionada con el mundo de la magia, ¿no? Y una de las labores más importantes ha sido la que ha hecho Imanol Ituiño, porque ha hecho realmente una revista preciosa. No, genial, genial, porque es un equipo de gente que sabe de todo y que ama la magia y quieren tener algo muy bueno para la magia en el mundo. Algo que nuestras generaciones no lo van a olvidar. Pues encantado de haber estado con vosotros, Gustavo y Naín, y bueno, contad conmigo siempre que queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Un abrazo desde Bogotá, de Colombia. Un fortísimo abrazo para vosotros y para todos. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Ramón. Un honor que hayas estado acá engalanado un café virtual con tu sabiduría, con tus conocimientos y con una calidad humana espléndida. Así que muchísimas gracias y ojalá todos podamos nutrirnos de tu gran sabiduría. Como dice el Talmud, el hombre que no conoce su pasado, que no conoce sus raíces, no tiene presente ni tiene futuro. Por lo tanto, gracias a Ramón Mairata por dejar la magia ahí tan alto y por mantenerla y por hacerla perdurar, que eso es lo más importante. Gracias por haber estado, Ramón. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Qué programa que hemos tenido, Lorgia, la verdad, impecable. Oye, una maravilla, una maravilla. Esto es cultura mágica. Esto no se lo puede perder ningún mago. Y además va a estar colgado en YouTube y lo pueden ver en cualquier momento. No necesariamente hoy Día del Mago. Gracias, Naín, y gracias a Ramón. La verdad lo pasé de maravilla y no hallo la hora de tener el libro en mi mano. Siempre un placer contar con tu presencia y un fuerte abrazo que llegue de Mar del Plata a Colombia y siempre con un café. Nos vemos en la próxima emisión que será muy prontito. Mientras nos despedimos con el maestro Lorgia, esto fue un café virtual. Chao. Magia, magia.